¿Qué tal, doctores? Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de hoy de discusión de casos clínicos. Mi nombre es Gino Patrón, soy médico internista y bueno, me ha tocado desarrollar la sesión de hoy. La idea es que de cada caso se lleven un aprendizaje, aprendan a plantear diagnósticos, un plan de trabajo y finalmente qué es lo que hacemos con el paciente. Vamos a ver. Primera pregunta, dice, caso uno. Varón de 40 años es traído por los bomberos al haberse encontrado inconsciente en la vía pública. Presión normal, quizá ligeramente baja, estatura 95%, frecuencia respiratoria 25, cardíaca de 70, responde al llamado, escala de Glasgow 13 puntos, dividido en apertura ocular, respuesta del bar, respuesta motora. Polisnea, pupilas midriáticas, cialorrea, las articulaciones linguales y miembros, murmullo vesicular, pasa bien en ambos emitoras, ruidos cardíacos rítmicos no soplos. Es un caso que les puede venir a ustedes a la emergencia. Generalmente los pacientes agudos que vienen a la emergencia vienen sin diagnóstico previo, ¿no? O pueden tener alguna enfermedad crónica que te la mencionen. Pero es importante cuando tú no sabes qué tiene el paciente, no tienes un diagnóstico claro, tienes que aprender a plantear diagnósticos sindrómicos o por problemas. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es el diagnóstico sindrómico o problemas en el paciente? Me explico. Un síntoma, por ejemplo, ustedes saben, es un conjunto de signos de síntomas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el síndrome de derrame pleural, ¿no? Con todo lo que conlleva eso, ¿no? Matidez, egofonía, vibraciones vocales abolidas, etc. Pero, por ejemplo, puedes presentar hemoptisis y no existe síndrome de hemoptisis, ¿no? Eso quedaría como problema simplemente, hemoptisis. Entonces, ¿qué síndromes o problemas tú puedes encontrar en este paciente? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien me puede decir qué síndrome o problema plantearías en este caso? Puede participar, conversar, Podría enviar el chat. A ser, ver, disculpen, podría ser síndrome colinérgico. planteas un síndrome colinérgico en base a qué? Diarrea. Ya. Una, un, una, un planteamiento está muy bien, síndrome colinérgico. Muy bien. ¿Algún otro problema o síndrome que tengan, que hayan identificado? ¿Algo más que les llame la atención en ese paciente? Bueno, de todas maneras se pone en una escala de coma de Glasgow de 13 puntos, ¿no? De 13 puntos. ¿Podría haber cierto trastorno de conciencia? Sí, ¿no? Sí hay, ¿no? O sea, es otro de los problemas que podías poner, ¿no? Alteración de la conciencia o trastorno de conciencia. Serían los dos problemas o síndromes. Me parece bien un síndrome colinérgico. Acuérdense que la actividad colinérgica, o sea, cuando hay una actividad de la acetilcolina, se activa todo lo que son las glándulas. Hay cialorrea, sudoración excesiva, diarrea puede haber incluso porque también aumenta lo que es el peristaltismo. ¿Ok? Y acuérdate que lo que es el sistema parasimpático también puede producir alteraciones de las funciones vitales. Bueno, vamos a ver ese tema. Y acuérdate que también que la actividad colinérgica, acuérdate que la acetilcolina activa en receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿no? La acetilcolina cuando actúa en receptores muscarínicos activa todo lo que son secreciones glandulares, pero cuando activa lo que son receptores nicotínicos me da contracciones musculares, por eso vienen lo que son las fasciculaciones. ¿Ya? Se configura en un síndrome colinérgico. Y puedes también poner lo que es trastorno de conciencia. Ya, una vez que planteas síndromes o problemas, tú tienes que plantearte un plan de trabajo. Ahora, antes de eso, plantea síndromes o problemas, ¿no? Pero en base a los síndromes o problemas tienes que plantear diagnósticos presuntivos. Me explico. Yo tengo un síndrome de derrame pleural y tengo como problema hemoptisis. No son diagnósticos etiológicos, ¿no? Son conjuntos definidos síntomas o son problemas. Pero en base a ellos yo tengo que plantear un diagnóstico presuntivo, o sea, una enfermedad que me explique esos problemas. Yo podría plantear ahí, por ejemplo, tuberculosis.
Ya, han planteado síndrome colinérgico y han planteado trastorno de conciencia. ¿Qué diagnósticos presuntivos podrían plantear a partir de ahora, en base a esos dos problemas? Intoxicación por órganos fosforados. Una intoxicación por ojos fosforados me parece adecuado, ¿sí? Y Tranquilamente. PET leve. Un TEC leve, ya, también sí, va junto con eso por la caída del glajo. No sabemos, ¿no? Si se ha caído, se ha golpeado la cabeza, pero es un presuntivo, ¿sí? También. Finalmente, también podría ser algún otro tipo de fármaco que me podría dar ese tipo de síndrome. Habría que revisar, quizá, ¿no? Quizá lo más común que ustedes conocen es un síndrome colinérgico debido a intoxicación por órganos fosforados. Intento de autólisis, bueno, claro, ¿no? Eso también, aunque no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Es un presuntivo. Cuando el paciente ya despierte, ya tú pues, que le preguntarás y verás, ¿no? Muy bien. Ahora, luego vendría lo que es el plan de trabajo. El plan de trabajo. Por lo general, cuando ustedes revisan intoxicaciones, muy pocas de ellas van a merecer la búsqueda de el fármaco o la sustancia, ya sea en sangre o en orina. Básicamente, el manejo se basa en soporte en el paciente, o sea, cuidar vía aérea, circulación, etcétera. Eh, y en algunos casos dar antídoto específico. Digo en algunos porque en muchas intoxicaciones basta con el soporte y esperar que el fármaco, la sustancia se metabolice para que el asunto pase, ¿no? Pero también hay que hacer un plan de trabajo acá. O sea, vamos a pedir exámenes auxiliares, ¿no? Ya sean de laboratorio o radiológicos, que me ayuden en este caso o me puedan descartar alguna complicación. Creo que hace unos meses tuve una sesión con un grupo, no sé si alguno de ustedes también estuvo presente, una forma de hacer un plan de trabajo, ¿no? Porque si yo te digo, ¿qué le vas a pedir al paciente? Me disparas pues un montón de exámenes, ¿no? Tampoco consiste en eso. Tienes que ordenar. Por ejemplo, primero vas a pedirle exámenes hematológicos, luego exámenes bioquímicos, microbiológicos, inmunológicos, radiológicos, procedimientos, obviamente si lo amerita, ¿no? No vas a pedir tampoco, pues, en un paciente de ese tipo exámenes, ¿no? Inmunológicos, no. Pero, por ejemplo, dentro de los exámenes hematológicos, ¿qué le pedirían al paciente? Es el problema planteado. Puede existir diferentes enfoques teóricos sobre un problema. Por favor, ¿alguien está con su micro? Sí. Eh, en los exámenes, por ejemplo, hematológicos de laboratorio, ¿qué podrían solicitarle a este paciente? ¿Qué le pedirían? Y claro, tú le pides un examen y sustentas por qué. O sea, no es solamente decir tal examen, no, por qué. Y el por qué se basa en qué esperaría encontrar en este caso, ¿ok? ¿Para qué me ayudaría? No es que marco toda la ficha de laboratorio. ¿Alguna idea? Por ejemplo, yo le pediría a este paciente un hemograma dentro de los exámenes hematológicos. ¿Por qué? Para ver también puede ser lo que es la hemoglobina. Me va a ayudar con lo que es la hemoglobina. Muy bien, está bien. De todas maneras, hay que tener un basal en el paciente de hemoglobina. A ver, miren, imagínense que un paciente es encontrado en la vía pública, tiene cialorrea, está con trastorno de conciencia, echado en la vía pública con cialorrea, trastorno de conciencia. ¿Riesgo de qué tiene ese paciente? O sea, siempre tienes que hacer un paso adelante. No solamente quizás evaluar el caso, sino la posible complicación con la cual el paciente puede también haberse presentado. Es un paciente que tranquilamente, exacto, muy bien, están también en el chat, ¿no? Eh, una aspiración, o sea, tranquilamente ese paciente puede presentar una neumonía, ¿no? Aspirativa. Acá también están poniendo, ¿no? Hemograma, ¿no? Entonces tienes que valorar el tema de la leucocitosis, que no tenga desviación izquierda, ¿no?
Luego, dentro de los exámenes hematológicos, alguien también me puso un perfil de coagulación. ¿Saben por qué es importante? Porque los venenos, muchas veces de rata, como los órganos fosforados, también tienen este, fármacos similares a la warfarina, cumarínicos, ¿ya? Y también podrían darme alteraciones en la coagulación. Entonces, de base, tienes que pedir un perfil de coagulación, o por lo menos tienes que solicitarle tiempo de tromoplastina y tiempo de protrombina. ¿Qué más ha puesto en el chat? Aspiración, 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 sí, definitivamente una neumonía aspirativa. No, muy bien. Este, ya, algo más, perfil de coagulación, ya, eso dentro de los exámenes hematológicos. Dentro de los exámenes bioquímicos, ¿algo solicitarían ustedes? Electrolitos, doctor. El electrolito siempre tiene que ir en un paciente que viene con trastorno de conciencia, pero algo más rápido que está a la mano en emergencia. Haga, doctor. No, algo más rápido que tienen que pedir en un paciente que tiene glucosa, muy bien, ¿no? Un hemoglucotés, 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 muy bien. Hemoglucotés de arranca a todo paciente que tiene trastorno de conciencia. Aparte, tú no sabes cuánto tiempo está en la vía pública, si está más de 12 horas, 8 horas, tranquilamente puede hacer hipoglicemia, ¿no? No lo sabemos. Hay que ver siempre función renal, ¿no? Una creatinina de base. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cómo puedes sustentar eso? Mira, de todas maneras, este paciente va a ser hospitalizado probablemente y va a recibir una serie de medicamentos. Y muchos fármacos se corrigen según la función renal. La función renal. Eso es cierto. Esos exámenes bioquímicos. Exámenes inmunológicos no tienen sentido en ese paciente. Exámenes microbiológicos tampoco. Pusieron también por ahí dentro de bioquímicos lo que es un AGA, ¿no? Gases arteriales también, ¿no? La gasometría arterial tiene que estar presente en un paciente con trastorno de conciencia, ¿no? Buscar alteraciones como acidosis metabólica, por ejemplo, que me pueda también hacer sospechar en algunas intoxicaciones como alcohol metílico. En exámenes radiológicos creo que se impone la placa de tórax, ¿no? O sea, la placa de tórax tiene que estar en todo paciente que se hospitaliza. La placa de tórax tiene que ser parte del examen físico, ¿ya? Acuérdate que tu auscultación solo te detecta un 30% de alteraciones. Aparte que es un paciente que tú le vas a mencionar quizás que inspire, no vas a poderlo auscultar bien. O sea, placa tiene que ir siempre en el paciente. Aparte de ver el tema aspirativo, ¿no? Muy bien, ese sería lo que es el plan de trabajo, ¿no? Plan de trabajo. Acá algo bien interesante que es un error de este caso, ¿no? Las pupilas serían mióticas, en realidad, si es que sospechas de una intoxicación por órganos fosforados, ¿no? ¿De qué forma ustedes se pueden acordar qué hace el simpático y qué hace el parasimpático? Como yo me acuerdo siempre. Cuando tú ves por la calle a alguien simpático, ¿qué haces? Abres los ojos, ¿no? O sea, el sistema simpático, las catecolaminas me dan midriasis. Todo lo que es parasimpático, lo que es acetilcolina, me da miosis, ¿no? Ahí sería pupilas mióticas, ¿no? Muy bien, entonces ya tienes su diagnóstico, tienes su plan de trabajo. Lo siguiente sería cuál es la terapéutica. ¿Qué harían con este paciente, por ejemplo? Ya sabes qué pedirle. Ojo, todo esto tienes que hacerlo rápido, ¿no? No debe pasar más de 15 minutos en que escribas todo eso y solicites todo, ¿no? Todo tiene que ser rápido, ¿no? ¿Y qué le indicas inmediatamente? Si tenemos esa sospecha, ¿no? O sea, tú tienes la sospecha de intoxicación por órganos fosforados, tú no vas a confirmarla con el laboratorio, ojo, o sea, no vas a pedirle eso en sangre ni en su orina. Tú con la clínica tienes que instaurar la terapéutica, atropina, ¿no? Como les he dicho, muy pocas intoxicaciones tienen antídoto específico. El fármaco acá a usar es atropina. Muy bien. ¿Cómo la usan, ah? ¿Cuánto le dan? Ojo, pero solamente atropina, está en la vía pública, no sabemos si lo ha ingerido o no, no sabemos cuándo ha sido que lo ha ingerido. Un proceso importante de intoxicaciones es la descontaminación. O sea, lo primero que tienen que hacer, acuérdense, siempre es el ABC, ¿no? El paciente se echa la cabecera en 15 grados, 30 grados, asegurar
la vía aérea, ventilación, una vía, cloruro, lavado gástrico, ¿no? Lavado gástrico, exacto. No sabemos si ingirió o no, pero como tú no sabes, igual lo haces. Lavado gástrico, ¿no? Esto se llama descontaminación. La ropa es importante. Los venenos, tipo fosforados, también. Ya. Estamos en que los venenos también se absorben por vía cutánea. Entonces, como parte de la descontaminación, también es asegurarse que si vemos que la ropa está húmeda o contaminada, sacarle la ropa a este paciente. Es algo importante. Y luego ya se procede con la atropinización. Claro, dependiendo del glajo, también considera intubar. Eso es lo que incluye lo que es el ABC. Ve primero lo que es la vía aérea. Pero ¿cuándo está de glajo? ¿No? Está con 13 puntos, ¿no? Con 13 puntos, difícil, ¿no? O sea, menor o igual a este 7, ¿no? Exacto. Menor o igual a 7. Muy bien. Atropina, ¿cómo atropinizamos? Eso es importante porque eso ustedes lo van a hacer, o sea, no es, lo van a hacer en la emergencia, lo van a hacer en el serum, ¿cuánto le ponen de atropina? Las ampollas, por si acaso, de atropina vienen de 0.5 miligramos a 1 miligramo. De 0.5 a 1 miligramo. Van a empezar con dosis de 2 miligramos. O sea, si viene de 0.5, 4 ampollitas. Vamos a ver luego cada cuánto tiempo se le va a pasar. Pero son los pasos que van a seguir en un paciente que tiene una intoxicación. En general, ¿ya? Primero, descontaminación. Descontaminación, ¿ya? Obviamente lo que es el ABC, siempre en emergencia, segura vía aérea, ventilación, circulación. Nunca se olviden de la cabecera del paciente. A veces el paciente intoxicado está echado 0 grados y si no se aspiró en la calle, se aspira ahí mismo, ¿no? Esa es una neumonía aspirativa leve en la cabecera del paciente, ¿no? Asegura que no se cae. Bueno, vamos a ver. Para que recuerden simplemente la escala de coma de Glasgow, ya saben de que un Glasgow menor o igual a 7 es indicación de intubación, ¿no? Y probablemente ventilación mecánica también, hay que ver eso. Siempre que pongan el Glasgow, especifiquen lo que es apertura ocular, especifiquen lo que es respuesta verbal y especifiquen cuántos puntos tiene de respuesta motora, ¿no? Si tiene 3, si tiene 4, si tiene 6 acá. Y la suma total, eso es importante. Parte importante también en la evaluación de un paciente con trastorno de conciencia son las pupilas. Acá las pueden ver. Cuando hay midriasis, cuando hay miosis. Midriasis hay cuando se activa lo que es el sistema simpático, acuérdense. Tú vas por la calle y ves a alguien simpático, abre los ojos, ¿no? Entonces, eso hacen las acatecolaminas. Entonces, fármacos simpáticos miméticos, anticolinérgicos, o sea, que me inhiben a la acetilcolina y por lo tanto me potencian a lo que es la adrenalina, me podrían dar midriasis. También alucinógenos me lo pueden dar. Miosis, intoxicación por opioides, sedantes como benzodiazepinas y alcohol, fármacos colinérgicos como órgano fosforado. Está viendo que es el síndrome colinérgico. Ya. Lo han planteado bien ustedes como un síndrome colinérgico. ¿Conocen algún otro síndrome relacionado a intoxicación? Eso a veces no nos enseñan en las universidades. Los toxindromes. ¿Han escuchado? Los toxindromes. Vamos a poner en el chat. Los toxindromes. Parte bien interesante. Miren, ¿no? Vamos a ver. Los toxindromes. Aquí está. Simpático mimético, anticolinérgico, alucinógeno, opioide, sedativo, hipnótico. ¿Cómo está el estado mental? ¿Cómo están las pupilas? Las pupilas, miren quiénes me dan midriasis, quiénes me dan miosis, en algunos es algo variable. Los signos vitales, quiénes me van a dar, digamos, exaltación o aumento de algunas variables. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema simpático
lo que me activa el sistema simpático o se opone al parasimpático y de esa manera va a aumentar lo que es el simpático, me da pues hipertermia, taquicardia, hipertensión, o sea, aumento de las funciones vitales. Pero todo lo que deprime el sistema simpático, deprime o favorece a su antagonista, como es la acetilcolina, me da disminución de funciones vitales, como por ejemplo hipotermia, bradicardia, hipotensión, etcétera, ¿no? Obviamente esto de forma variable, para que lo tengan en cuenta, ya son los TOC síndromes, ya eso a veces no lo solemos revisar, ¿no? Bueno, además, el más conocido es el síndrome colinérgico, ¿no? Hay otros fármacos que me lo pueden introducir, pero no los van a, a ver por lo general. Ya, ahora, esto es importante. Manejo específico en este caso, sí, intoxicaciones. Lo que les mencioné, ¿no? La descontaminación. Ver el tema de la ropa, ver el tema del lavado gástrico, pero antes siempre es el ABC, ponerle una vía, cloruro, etcétera, ¿no? Atropina, les dije, ¿no? 5 miligramos van a usar, ¿ya? Las ampollitas que van a encontrar ustedes en los hospitales, en sus postas, vienen de 0,5 a 1 miligramo, ¿ya? Y cada cinco minutos le vuelves a colocar la misma dosis. O algunos mencionan la puedes duplicar. No hay problema, no se asusten. O sea, de 5 miligramos, le das 10 miligramos, le das 20 miligramos, etcétera. O también puedes darle 5 miligramos cada 5 minutos. Cada 5 minutos. Ya. ¿Hasta cuándo? Siempre cuando ustedes tengan la parte de terapéutica, se tienen que preguntar. ¿Qué se tienen que preguntar? Si está bien indicado primero, ¿ya? Bien indicado la indicación. También se tienen que preguntar la contraindicación, porque hay veces que un fármaco puede estar indicado, puede estar muy bien indicado, pero el paciente tiene una condición que lo contraindica, ya no se lo puede dar. Tienes que saber, obviamente, la dosis. Tienes que saber cómo voy a monitorizar, cómo sé que lo que le estoy dando funciona. Yo doy una insulina, un antidiabético y lo controlo con hemoglobina glicosilada. ¿Cómo controlo esto? ¿Cómo sé que funciona? ¿Por cuánto tiempo se lo voy a dejar? Muy bien, entonces, ¿cómo sé que funciona? ¿Qué es lo que yo reviso en el paciente para ver si está funcionando o no? ¿Qué me dicen? ¿Alguien, por favor? ¿Qué monitorizo en el paciente para saber si funciona o no? Pupilas, me dicen, pupilas, sí, aparecen signos de atropinización. Luego que no reaccionan. Signos de atropinización, pupilas, reacción pupilar, pupilas, respuesta nerviosa. Respuesta nerviosa. Muy bien. Ya, la mayoría te habla de diámetro pupilar. Algo más tiene que monitorizar en la hoja de, bueno, frecuencia cardíaca, En la funciones. escala de Glasgow. Claro, esto, o sea, muy bien. Tú vas a monitorizar al paciente para ver su evolución general. Como cualquier paciente, eso incluye funciones vitales, eso incluye glajo también, porque en cualquier momento el glajo puede caer y puede requerir, ¿no? E intubación. Pero para el tema específico del cuadro colinérgico, lo que vamos a revisar en el paciente son las secreciones. Secreciones. O sea, tú decides cortar la tropinización cuando el paciente ya no presenta secreciones. Ya no presenta secreciones. También, adicionalmente, está el diámetro pupilar, o sea que es en pupilas midriáticas. Pero si les preguntan por una, secreción, o sea que ya no tenga esa broncorrea, cialorrea, llévese con roncantes ni con sudoración profusa. Secreciones secas, ¿ya? Sequedad. Y diámetro pupilar. Muy bien. O sea, pasa eso y ya le cortas la atropina, ya se lo cortas. Una dosis de mantenimiento. Ya, ¿por qué dosis de mantenimiento? ¿Cuál sería la explicación ahí? De la Mm, dosis mantenimiento. La metabolización del órgano fosforado. Claro,
el veneno que ha ingerido el paciente tiene también su tiempo de vida media. Y el tiempo de vida media puede ser más o menos de 12 horas, aproximadamente, entre 6 y 12 horas, ¿no? Es lo que se sabe. Por eso tienes que dar una dosis de mantenimiento al paciente por esas 6 a 12 horas para asegurarte tú que todo el veneno se metabolizó. ¿Cómo vas a dar la dosis de mantenimiento? Ustedes van a ver que en el hospital le indican 2 ampollas cada 8 horas o algo así. En realidad, deberías darlo en infusión, en bomba de infusión, la dosis que se recomienda acá, ¿no? 0.2, 0.02 a 0.08 miligramos por kilo hora, o el 10 a 20% de la dosis, y eso lo mantienes por 12 horas, ¿no? Otro de los signos que ustedes van a ver muchas veces que monitorizan, pero en realidad no tiene mayor sentido monitorizar, es las fasciculaciones. ¿Por qué no tendría sentido monitorizar las fasciculaciones en estos pacientes? ¿Qué me dicen? En esos pacientes, ¿por qué no tendría sentido monitorizar las fasciculaciones? Porque van a ver, ¿ah? Te van a poner tu hojita y te ponen ahí fasciculaciones, cuántas cruces, pero el paciente sigue fasciculando, ¿no? Puede seguir fasciculando. La atropina, ¿qué te bloquea? ¿Receptores muscarínicos o nicotínicos? O sea, acetilcolina estimula los receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿no? Glandulares, muscarínicos, nicotínicos, musculares, esas fasciculaciones. Y la atropina, ¿dónde actúa? En muscarínicos y nicotínicos, sobre todo. Muscarínicos. Entonces, ¿las fasciculaciones van a seguir o no o también van a parar? Las fasciculaciones van a seguir. O sea, eso no. Bueno, si quieres monitoriza, ¿no? Pero no tiene sentido. ¿Ya? Van a seguir. ¿Ya? No es un indicativo de. Ahora, hasta que se vaya, ¿no? Hasta que se metabolice, ¿no? 12 horas quizá, ¿no? No lo sabemos. Vamos a ver. Hay casos muy severos de intoxicaciones colinérgicas, sobre todo por carbamatos, en la cual los pacientes pueden hacer parálisis muscular. Y en estos casos sí se usan antídotos que sí actúan sobre los receptores nicotínicos. Y acá tenemos la pralidoxina, ¿ya? Que no lo van a encontrar así nomás. Esos son para cuadros severos de intoxicación, ¿ya? Sobre todo cuando hay parálisis neuromuscular. Pero eso, digamos, no es de uso común. Lo clásico es encontrar un paciente con intoxicación por órganos fosforados que requiere atropina. Ya saben cómo usar atropina, 5 miligramos, ¿no? 5 miligramos cada 5 minutos. No lo hagamos porque se actúa sobre todo en receptores nicotínicos, o sea, no hay mayor, mayor función ahí, ¿no? Y luego, el tema de la infusión sí es importante, ¿ya? Porque muchas veces, como les digo, el veneno no se metaboliza del todo y pueden haber problemas, ¿no? Puede ser que pase con la atropina el caso y luego vuelva a aparecer, ¿no? O sea, dentro de algunas horas. Algo que me interesa bastante que también entiendan del caso en sí, desde el inicio, es cómo enfocar a un paciente con trastorno de conciencia, ¿ya? ¿Cómo enfocan? Porque van a venir pacientes, ¿no? O algunos con signos claros de intoxicación y otros no tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo van a venir? ¿Cómo van a tener un paciente con trastorno de conciencia? ¿Cómo lo enfocan en emergencia para averiguar sobre todo la causa, ¿no?
Acá me mencionan con los órganos clorados. Ya, los órganos clorados están sobre todo en los insecticidas. ¿Ya? Y para eso no hay un antídoto específico. Básicamente es soporte. Como mencioné, en la mayoría de las intoxicaciones no hay antídoto específico. Es dar soporte pues, este paciente. ¿No? Ya. Cuando tienes un paciente con trastorno de conciencia, ¿cómo lo vas a enfocar? Vas a enfocarlo si el paciente focaliza o no focaliza. Viene un ancianito, trastorno de conciencia, focaliza, no focaliza. ¿Qué cosa es focalización? ¿Qué cosas son signos de focalización, por ejemplo? ¿Qué son signos de focalización? Van a escuchar muchas palabras, ¿no? Paciente focaliza, no focaliza. Un signo de focalización, por ejemplo, es la expresión clínica de un daño topográfico a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Un signo de focalización es la expresión clínica de un daño topográfico a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, un infarto en el hemisferio cerebeloso izquierdo me dará hemiataxia izquierda. Un infarto en mesencéfalo me dará daño de talpa craneal. Un infarto en la cápsula interna, brazo posterior, me dará hemiplegia contralateral. Eso es signo de focalización. Si un paciente con trastorno de conciencia focaliza, tú tienes que pensar que tiene algo estructural, o sea, algo en el cerebro, un infarto, una hemorragia, un tumor, un absceso, meningitis, granuloma. Pero si el paciente con trastorno de conciencia no focaliza, tienes que pensar en una causa tóxico-metabólica. Hipoglicemia, hiponatremia, hipernatremia, uremia, encefalopatía hepática, intoxicaciones, fármacos. Entonces, focalización es eso, es la expresión clínica de un daño topográfico a nivel cerebral. Claro, más o menos lo que dice Fabián, ¿no? Dice que hay que ver al paciente en examen físico, ver las causas probables, Glasgow, hemoglucotest, claro. O sea, tú le evalúas y ves, focaliza, no focaliza. No focaliza, causa metabólica. Focaliza, tienes en causa estructural. Infarto, isquemia, tumor, absceso, y pides obviamente imágenes cerebrales, ¿no? Con mucha más razón. Entonces, esa es la forma en que van a enfocar un paciente con trastorno de conciencia en emergencia y en general lo que es una intoxicación. Pasamos al siguiente caso. Dice Luis, 75 años, llevada al consultorio, después de un año de haber sufrido infarto cerebral. Tiene antecedentes de hipertensión y diabetes controlada. Presión 120/80, cardíaca 77, se encuentra pulso deficitario. Primero, ¿cuál es el diagnóstico, aparte de hipertensión y diabetes, cuál es el diagnóstico presuntivo en este paciente? En Luis. ¿Cuál será? Diagnóstico presuntivo. Una fibrilación auricular. ¿Por qué fibrilación auricular, doctora María Solange? ¿Por qué? Pulso deficitario. ¿Cuándo encuentras pulso deficitario? ¿Qué es el pulso deficitario? Cuando tienes tú más latidos que pulsaciones. Tienes más latidos que pulsaciones, ¿no? Encuentras frecuencia cardíaca 77 y el pulso seguramente está en 60. O sea, no todo lo que late se expresa como pulso. Hay latidos tan débiles que no se expresan como pulso. Hay más latidos que pulsaciones. ¿Cuándo hablamos de pulso deficitario? Cuando una diferencia de por lo menos 10. 10. Y es el diagnóstico clínico de fibrilación auricular. O sea, tiene fibrilación auricular. Muy bien. Entonces, además de continuar la terapéutica, el tratamiento para hipertensión y diabetes, estará recibiendo seguramente metformina, empagliflozina, ¿no? Captopril, qué sé yo. ¿Qué medicación se indicará, si es que se indicará, para la fibrilación auricular? ¿Indicará alguna medicación para manejar la fibrilación auricular? ¿Qué me dice? ¿Qué medicación? Bisoprolol, Warfarina, bisoprolol, warfarina, ¿ya? ¿Qué más? clopidogrel, ¿Ya? Anticoagulante, antiarrítmico,
Ojo, son cosas distintas. Un antiarrítmico es un fármaco que va a revertir al paciente de arritmia a ritmo sinusal. Un beta bloqueador, por ejemplo, es un fármaco que me baja frecuencia cardíaca. Sigue fibrilando, pero te baja la frecuencia cardíaca. Digitálicos, ya. Entonces, cuando vean la parte de terapéutica, tiene que ordenarse. ¿Y cómo tú te ordenas? Acuérdense que para todas las enfermedades hay clasificaciones. Todas las enfermedades se pueden clasificar en leve, moderada, severa, 1, 2, 3, ABC, ¿no? O sea, todas se clasifican de alguna forma. ¿Para qué se clasifican? Para que tú le des la mejor indicación al paciente, según la clasificación. Para eso sirve. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se enfoca la parte terapéutica de un paciente que fibrila. Miren, tiene una frecuencia cardíaca de menos de 100. Ojo, ¿ah? Tiene una buena presión arterial. Vamos a ver. Primero, para que recuerden lo que son las taquiarritmias, se dividen en supraventriculares o en ventriculares. Las supraventriculares también llamadas auriculares. Auriculares, ¿no? Auriculares tenemos taquicardia sinusal, fibrilación auricular, Frutter, la TPSB. Estas de acá son la TPSB, taquicardia paroxística supraventricular. Y las ventriculares básicamente lo que es la taquicardia ventricular, ¿no? Lo ves por el ancho de lo que es el QRS. Ya. En el electro, ¿cómo hacemos el diagnóstico de fibrilación auricular? Ausencia de onda P, miren, no hay onda P. Intervalos entre R y R irregulares. Este es más largo, por ejemplo, que este, pero no que este otro. Y en vez de onda P, van a ver una línea ondulante, ¿no? Que no es recta, es ondulante. Son las pequeñas ondas F minúscula de fibrilación auricular, que mejor se ven en la derivada B1. Esa es la derivada de 2, ¿ya? Miren cómo se ve en B1. ¿Se dan cuenta? Cómo se ven las ondas F minúscula y los intervalos entre R y R irregular. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que valorar nosotros? ¿Qué tenemos que valorar para darle un manejo a una fibrilación auricular? En primer lugar, el manejo de la fibrilación auricular se basa en 3 parámetros. Uno, la prevención del riesgo de embolismo. ¿Ya? 2, el control de la frecuencia cardíaca. Y 3, el control del ritmo. O sea, cuando tengas un paciente con fibrilación auricular y tengas que manejarlo, las medidas que tienes que tomar o tienes que evaluar en el paciente son la prevención del riesgo de tromboembolismo, porque al fibrilar puedes, como bien lo han dicho, puedes embolizar a nivel cerebral u otro órgano. El control de la frecuencia, o sea, bajar la frecuencia cardíaca, y el control del ritmo, de lo que fibrila, llevarlo a ritmo sinusal. Ya son las 3 pautas de manejo. Prevención del tromboembolismo, control de frecuencia, control del ritmo. Vamos a hablar primero de la prevención del tromboembolismo. ¿Qué tengo que valorar? O sea, no es que fibriles y ya te doy un anticoagulante o un antiagregante. No. Tengo que valorar algunas cosas en el paciente. Tengo que ver en ese paciente si tiene prótesis valvular. Tengo que ver el riesgo de tromboembolismo. Y tampoco es darle nomás un anticoagulante, porque hay que valorar en el paciente el riesgo de sangrado. Y tengo que ver también la presencia o no de enfermedad renal. Estos factores van a hacer que yo elija el mejor fármaco para el paciente, para prevenir el tromboembolismo. De arranque ya les digo que en un paciente con fibrilación auricular, para prevenir el tromboembolismo, lo que no sirve son antiagregantes plaquetarios. Aspirina o clopidogrel, o juntos, no sirve. ¿Ok? Ojo, hablo de un paciente con fibrilación auricular con riesgo de tromboembolismo. Si yo quiero disminuir su riesgo con antiagregantes, no sirve. Marginalmente el riesgo de sangrar. Entonces, estamos en el escenario de un paciente con fibrilación auricular y yo quiero anticoagular. Les he dicho de que tengo que evaluar la presencia de prótesis valvular porque esto puede influenciar en mi manejo. ¿Cómo? Entonces, yo voy a dividir
a los pacientes en dos grupos, con fibrilación auricular, según la presencia o no de enfermedad valvular. Pues si yo tengo una fibrilación auricular valvular, ¿y a qué le llamo una fibrilación auricular valvular? Aquella que también tenga estenosis mitral moderada severa o prótesis valvular mecánica. Ese paciente, basta que fibrile y ya tenga esas características valvulares para que se anticoagule sí o sí. O sea, acá ya no tengo que valorar más riesgo, ¿ya? O sea, no, acá se anticoagula sí o sí. Y se anticoagula con warfarina. Mi opción en ese paciente va a ser warfarina. Pero hay un paciente que fibrila, que no tiene enfermedad valvular, es no valvular, no valvular. Y en este paciente no valvular, que no tiene estenosis mitral, moderada severa, que no tiene prótesis valvular mecánica, no es valvular, en ese yo tengo que valorar el riesgo de tromboembolismo, ¿ya? El riesgo. ¿Y cómo valoro el riesgo de tromboembolismo? ¿Alguien me dijo por ahí? A ver, si me lo repiten. ¿Cómo valoraré el riesgo de tromboembolismo? CHA2DS, ya, muy bien. Y si CHA2DS me sale con riesgo, yo lo anticoagulo. Y acá tengo opciones. O lo anticoagulo con warfarina o lo anticoagulo con un nuevo anticoagulante oral. Opciones. Si es valvular, solo warfarina. Si es valvular, no puedo darle, no está indicado por lo menos, nuevos anticoagulantes orales. Los NACOS, que algunos llaman. No, solo es warfarina. Muy bien. Entonces, CHA2DS, recuerda, solamente para no valvulares, ¿ah? Si es una FA que es valvular, se acabó el tema, ya no tienes que valorar más, se anticoagula y con warfarina. Y esas CHA2DS ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Es un acrónimo en inglés de falla cardíaca, hipertensión, edad, diabetes, antecedentes de stroke, enfermedad vascular, edad también entre 65, 74, no 75 y sexo femenino. Con 2 puntos se anticoagula. Miren quiénes tienen 2 puntos. Edad mayor o igual a 75 y antecedente de DSB. Se basta que tengas eso para que tú decir no, tiene que ser anticoagulado. Pero así como hay un score de riesgo para decir o no si hay anticoagulación, también hay un score de riesgo de sangrado, Hasbled. Hasbled. Ahora, Hasbled mayor o igual a 3 puntos, hay riesgo de sangrado. Ojo, no me dice que no tengo que dar anticoagulantes, solamente me dice que tengo que tener cuidado. Nada más. Hasbled alto, doctor, ya, con cuidado entonces, hay que monitorizarlo bien, a veces de riesgo-beneficio, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo un paciente con un Hasbled, digamos, de 5, y es un abuelito de 80 años que vive en un área rural. A ese paciente que vive en un área rural, que no se va a poder controlar su INR con la warfarina, con Hasbled de 5, ¿lo van a anticoagular? No, ¿no es cierto? Quizá el riesgo de sangrado sea mucho mayor. O sea, te dice que lo valores. No te dice que no lo des, tienes que individualizar cada caso. Nada más. O sea, no usen esto para decir no. No, detente y valora cada caso. Habíamos hablado de lo que es la warfarina. Hasta acá, ¿cuándo era opción sí o sí de warfarina en fibrilación auricular? ¿Cuándo sí o sí tengo que usar warfarina? Completa, completa. Exacto. FA valvular. FA con enfermedad valvular. Y ojo, ya saben la definición de enfermedad valvular. No es cualquier cosa, es esto que está acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya. ¿Cómo actúa la warfarina? ¿Quién disminuye? El 2 factores de coagulación 2, 7, 9, 10, ¿no? Vitamina K dependientes, ¿no? 2, 7, 9, 10. Como actúa a varios niveles, varios factores, no es tan predecible el efecto. El efecto no es predecible. Entonces, a todos ustedes les doy 5 miligramos, en algunos logro el objetivo, en otros no, en otros me paso, en otros subanticoagulo, o sea, no es predecible su efecto, aparte que interacciona con todo. ¿Cómo lo monitorizo? Con el INR. El INR normal es menos de 1.5, pero si yo quiero anticoagular,
Tiene que ser entre 2 y 3. Y entre 2.5 y 3.5 con prótesis valvular. Ya. De elección, como les mencioné, en pacientes con estenosis mitral, o sea, valvulares. Y también de elección en quiénes, en aquellos que tienen falla renal. Un problema con los anticoagulantes nuevos es la función renal. Tienes que tener cuidado. Función renal mala, menos de 15, warfarina. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de la warfarina? Hay que vigilarlo bien, hay que citar continuamente al paciente para que tú vigiles su INR. Se puede pasar la mano porque también interacciona con todo. Interacciona con alimentos, con ensaladas, con otros fármacos. Acá dice, Fabián pregunta, ¿la warfarina toma tiempo de dar acción? Sí, la warfarina actúa entre 3 a 5 días. Antes del tercer a quinto día, y como el paciente llegaba al hospital, un fármaco de acción rápida, por ejemplo, es la enoxaparina, las heparinas de bajo peso molecular. Heparina de bajo peso molecular o anticoagulantes parenterales actúan rápido. Warfa actúa en 3 a 5 días. Entonces, yo puedo empezar con una enoxaparina a dosis de 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12, ¿no? O sea, puedo empezar, digamos que es lunes. El lunes empiezo con enoxaparina y empiezo con warfarina. ¿Pero por qué los dos, doctor? Porque la warfa no va a actuar ahí mismo, va a actuar recién al quinto día. Y esos 5 días los cubro con enoxaparina. Al quinto día yo pido un INR entre 2 y 3, suspendo enoxa y me quedo con warfarina. Así funciona el tema. En todos. O sea, el TP también es... No, o sea, tú vas a monitorizar warfarina con INR. ¿Ya? Este INR es un índice internacional normalizado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que en todos los laboratorios del mundo, esta prueba se mide igual. Tú te vas a la China y lo miden igualito. ¿Ya? No puedes monitorizarlo con otra cosa. Obviamente el tiempo de estepotomía también se va a prolongar, pero no se usa, o sea, INR. Justamente por eso se ha hecho el INR, porque es un parámetro internacional. Claro, el tema de la enoxaparina aplica para valvulares, no valvulares, siempre y cuando uses warfarina. ¿Por qué? Porque si tú decides usar un nuevo anticoagulante oral, esos lo bueno es que actúan rápido. Yo le doy ahorita y actúa ahorita, ¿no? Entonces ya no tendría sentido usar lo que es enoxaparina. Entonces ese es el tema con la warfa. Si se me pasa la mano de la warfa, ¿cuál es el antídoto? Vitamina K. Pero el problema es que la vitamina K actúa en 6 horas más o menos, ¿no? Y si es un paciente que viene con hemoptisis, hematemesis, rectorragia, no tengo 6 horas, ¿no? El paciente se muere, ¿no? Si me viene, digamos, con un hematoma, vitamina K y espera, pues, ¿no? Claro. Si el paciente tiene un sangrado severo que no puede esperar plasma fresco congelado. La dosis de plasma es 15 mililitros por kilo, ¿no? Unos 3 paquetes más o menos, ¿no? Unidades, perdón, ¿no? Unas 3 unidades y punto, se corrigió. Eso cuando es un sangrado evidente, ¿no? Si es simplemente pues, un hematoma, algo que no requiere una urgencia, se puede usar vitamina K. Ujú. Y tenemos los nuevos anticoagulantes orales, NAOS o NACOS o como quieran llamarle. Tenemos dabigatran y el grupo de inhibidor factor 10A, rivaroxaban, apixaban, edoxaban. Fácil uso, actúan rápido. Ojo, no son superiores a warfarina, son comparables. O sea, acá no hay un tema de superioridad, no, son comparables. Por lo menos no son inferiores. Igual su riesgo de sangrado. El tema es la facilidad de uso, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Pacientes renales. Son fáciles de usar, sí, pero no pueden monitorizarse. Eso no debería ser un problema, ¿no? Pero es un paciente que hace una falla renal, acá sí quizá lo quieras monitorizar, ¿no? De forma, bueno, tú vas a leer quizá que no tienen antídoto específico. En realidad, sí tienen antídoto específico. Pero mira, pues estos fármacos no los encuentras en la farmacia, ¿no? Son anticuerpos monoclonales, ¿no? O sea, tienen antídoto, pero tampoco están tan disponibles que digamos, ¿no? Pacientes valvulares.
no es que hagan daño los fármacos, sino que no se ha probado su seguridad en ellos. No se ha probado, no se ha comprobado su perfil de seguridad en estos pacientes. O sea, tampoco es que se ha visto que hagan en ellos daño. Y el tema acá también es este costo, ¿no? Un blister de warfarina me puede costar quizá $1, y cada pastillita de estas me cuestan pues $10, ¿no? Entonces también es el costo, ¿no? Y algunas se ponen una vez al día. QD es una vez al día, BID es 2 veces al día. Lo bueno es que también actúan rápido. Y este cuadro solamente para que vean en qué casos ya no deberías usarlo, ¿no? Según tasa de filtración glomerular, depuración menos de 30, ¿no? O sea, tienes que tener cuidado, ¿no? Incluso con depuraciones menos de 50, podría estar indicado la reducción de la misma dosis, ¿no? Simplemente tener cuidado en pacientes renales. Costo-beneficio, miren, la limitación depende de la disponibilidad, claro, ¿no? O sea, depende si... Ah, tú te refieres a lo del antídoto, claro, de la disponibilidad, ¿no? Disponibilidad. Quizás en los que puedes tener riesgo que se te pase la mano es justamente en pacientes renales, ¿no? Incluso tú suspendes el fármaco y a las 12 horas ya puedes operar a un paciente. En cambio, está con warfarina, tienes que suspenderlo, esperarte 5 días, ponerle plasma o vitamina K, pedir control. Quizá una situación que yo requiere un antídoto urgente, digamos, es un paciente con un politraumatismo que requiere una cirugía urgente y esté con ese anticoagulante, ahí sí debería yo dar lo que es el antídoto, ¿no? Específico, porque ese paciente no puede esperar 12 horas, ¿no? El costo-beneficio, claro, pero algo interesante que también aprendí, cuando ustedes ven cuánto cuesta un medicamento, no se cierren solamente en el precio de la pastilla. Usted me ha dicho que el blister cuesta $1, sí, pero no te cierras solamente en el precio del medicamento. Ese precio tiene que ir más allá, tiene que ir inclusive y tiene que incluir, por ejemplo, lo que gaste el paciente en ir al hospital, al hospital para tomarse su control de INR. No solo es el costo de su pasaje, muchas veces ese día el paciente ya no trabaja. O sea, cuando ven ustedes, el precio del medicamento no se limite a el costo del fármaco, va más allá de eso, ¿ok? Yo soy de los que siempre le ofrece al paciente un fármaco nuevo, o sea, no se limitan solamente a lo que tienes en el hospital. Por ejemplo, con el tema de las insulinas, tenemos insulinas de acción prolongada, de larguinas, que se usan con un lapicero, ¿no? Que se regula fácilmente y te lo aplicas. Versus en el hospital tienes insulina NPHR que vienen en frasco con una aguja más gruesa, tú te la tienes que colocar, duele. Tienes que ofrecerle al paciente, señor, mire, ese lapicero cuesta, me parece, 50 soles, podría comprarlo y le explicas los beneficios, ¿no? Te lo pone una sola vez al día, la dosis la puede regular mucho mejor, no le va a doler, depende de usted. Si lo puede comprar, ofrécele eso, ¿no? Ofrécele eso. Igual con los fármacos orales. Mire, acá tenemos glibenclamida, metformina. Si pudiera adquirir ese otro fármaco, ¿no? Digamos, empaglifosina, que le reduce el riesgo cardiovascular, le explicas todos los beneficios y si lo puede aceptar, ¿no? Excelente. O sea, ustedes no van a ser médicos del hospital en el que estén, van a ser médicos del mundo. Entonces tienen que estar abiertos a todas las opciones y también ofrecerle eso a los pacientes, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, pucha, imagínate que tenga que aplicarse la NPH 2 veces al día más la R, incluso 3 veces al día, y duele con esa aguja, ¿no? Entonces, todo tienes que explicarle al paciente. Y si puede acceder, excelente, que lo hagan, ¿no? Pero tienes que leer todas las opciones disponibles. Muy bien. Eh, este cuadro, para que quede claro, ¿no? Digamos que a la fibrilación auricular la puedes dividir en valvular y no valvular. Si es valvular, y ya saben que es valvular, si es valvular, tu opción es warfarina. Esto es antagonista de la vitamina K. Si no es valvular, aplica Chasvas. Si Chasvas es 2 puntos,
tu opción es anticoagularlo porque tiene riesgo y lo anticoagulas o con warfarina o con nuevos anticoagulantes orales. Pero no hemos hablado si tiene un solo punto. Tiene un solo punto, acá dice considerar. ¿Qué significa en medicina la palabra considerar? ¿Cuándo va a enviar las papeletas eso, la asistencia? Por favor, si pueden apagar su micro. Tiempo de que tengo que Por, meter. por favor, si pueden apagar su micrófono. La participante Sole, por favor. Gracias. A ver, ¿en qué estaba? Ya. ¿A qué se llama eso que van a encontrar de considerar? Cuando encuentren eso, considerar quiere decir que depende del médico. Depende de ti y del paciente. Discútelo con él. Riesgo o beneficio. Si no le das, está bien. Si le das, también está bien. Generalmente, ¿a quiénes son los que podrías darle? Aquellos que tienen entre 6, 5, que tienen un punto por la edad. 6, 5, 7, 4 años, porque sí se ha visto que a mayor edad, mayor riesgo. Pero mira, si no eres valvular, fibrilas, tienes Chas-Bach 0, no está indicado manejo antiagregante ni anticoagulante. O sea, ni warfarina, ni anticoagulantes nuevos, ni tampoco aspirina. O sea, no aspirina. Doctor, pero al DCB, sí, al DCB aterotrombótico, como prevención secundaria, se le da aspirina. Pero al que tiene antecedente, perdón, al que se fibrila y no tiene riesgo con Chas-Bach, no está indicado el uso de antiagregantes, ni aspirina, ni clopidogrel. Más bien acá aumenta ese riesgo de sangrado. Ya, eso sí que quede claro. Acá hay algo muy interesante, ¿no? Digamos que tú tienes un paciente que viene a la emergencia con un infarto cerebral agudo, Y en ese momento le des el diagnóstico por primera vez de fibrilación auricular. O sea, fibrila y hecho su DCB cardioembólico. ¿No? Muy bien, hasta ahí. ¿Ese paciente lo anticoagularías? ¿Sí o no? Es un infarto cerebral agudo, y lo examina y le encuentra fibrilación auricular. ¿Ese paciente lo anticoagula? ¿Sí o no? Estamos hablando de anticoagulación, chicos, no de fibrinolisis. Fibrinolisis, hay otros parámetros. No les he dicho tiempo, nada. Puede ser que sea un infarto cerebral de más de 12 horas. Ese ya no le voy a hacer fibrinolisis, ¿no? Tiene que ser bien precoz, ¿no? Estamos hablando de un paciente cualquiera que viene con fibrilación auricular, ¿no? Diagnosticada por primera vez y con DCB. Si está fibrilando y no es valvular, aplico Chas-Bach. Y si ya tiene DCB, ya tiene 2 puntazos ahí, ¿no? O sea, ¿debería recibir anticoagulación o no? Un infarto cerebral agudo, vamos a ponerle más de 10 horas ya, para que no se confunda, más de 10 horas y que le detecto fibrilación auricular en ese momento. ¿Se anticoagula, sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todavía no. Muy bien. Todavía no. ¿Y de qué depende? Saben exacto, hay riesgo de conversión de AS hemorrágico. O sea, de que el hecho que un DCD tenga fibrilación te dice que hay que anticoagularlo, sí, pero todavía no. Tienes que valorar la severidad del infarto cerebral. Hay ACV leve, ACV moderado, ACV grave severo. Y eso depende del NIS. ¿Qué es el NIS? Acá se los presento. Es un score de gravedad del infarto cerebral, que tiene un montón de variables que no vamos a ver ahora. La cosa es que las sacas y me hablan de la severidad del DCB. Entonces, es un infarto cerebral agudo y que fibrila. Pero el caso fue un ataque isquémico transitorio, lo puedes anticoagular un día después. Es un DCB
pero con un NIS menos de 8, lo anticoagulas al tercer día. Un NIS de 8 a 15, lo anticoagulas al sexto día. Más de 16 al 12º día. ¿Y por qué espero? Justamente por lo que me han dicho ustedes, puede haber riesgo de sangrado. Mientras más grande es el infarto, esa zona infartada recibe mucha irrigación y me puede aumentar el riesgo de sangrado. Es lo que llaman el DCD con transformación hemorrágica, ¿no? Por eso incluso, según la severidad, te pide que le pidas tomografía o resonancia para ver que no se haya vuelto hemorrágico. Entonces, así van a valorar lo que es la anticoagulación, que eso creo que ha quedado claro. Muy bien, vamos al tercer caso. Dice, Alfonso, de 70 años, es llevado a consultorio por palpitaciones y diston, luego de realizar ejercicios durante la mañana. Antecedente de hipertensión, presión normal, cardíaca de 160. El anterior estaba en 70, ¿no es cierto? Pulso deficitario, es un paciente que fibrila entonces. Ya. ¿Cuáles eran las 3 pautas de manejo en una fibrilación auricular? ¿Se acuerdan? Que les dije, fibrila, quiero manejarlo, hay 3 pautas. ¿Cuáles son las 3 pautas? Control de frecuencia, control de ritmo, anticoagulación, riesgo de tromboembolismo. Muy bien. Empecemos. Este paciente tiene que recibir prevención de tromboembolismo. ¿Estaría indicada la anticoagulación? ¿Sí o no? En él. En él. ¿No? A ver. Ya. Para yo indicar anticoagulación, primero que tengo que ver, dividí al paciente en 2 grupos, ¿no? ¿Cuáles sean los 2 grupos? ¿Cuál es valvular o no valvular? Este señor es valvular, no es valvular. Y si no es valvular, ¿cómo tengo que evaluar el riesgo? Chats, muy bien, Chats vas. Ya, Chavas, ¿cuántos puntos tiene el señor? A ver, acá nomás, 70 años. De 6,5 a 70 años, un punto. Hipertensión arterial, otro punto más. Acá ya tiene 2 puntos. 2 puntos. ¿Se anticoagula o no se anticoagula? Sí. Y ya tú eliges qué usas. ¿Usas warfarina o anticoagulante nuevo? Empieza con enosa, ya ves, pero lo anticoagulas. No lo antiagregas, este no puedes antiagregarlo, el antiagregante no hace nada acá. Muy bien. Entonces, ¿qué otra indicación tendría con respecto a la fibrilación auricular? Recuerden las 3 pautas. Anticoagulación ya está. Ahora, ¿voy a controlar en este paciente frecuencia o voy a controlar ritmo? Frecuencia es bajar la frecuencia cardíaca a menos de 100. Ritmo es volverlo a sinusal. ¿Qué hago con este paciente? Frecuencia, ritmo, volver sinusal. Beta blocks. No, estamos. ¿Ritmo o frecuencia? ¿Ritmo o frecuencia? ¿Qué cosa? Ritmo. Están casi iguales, la mayoría de ritmo. Ya, yo les cuento algo. ¿A quiénes yo lo regreso a ritmo sinusal? Por ejemplo, uno de ustedes que son jóvenes, no tienen ningún antecedente cardiovascular, no tienen antecedentes de fibrilación. Si me fibrilan ahorita, yo sí o sí tengo que regresarlo a ritmo sinusal. O sea, tengo que regresarlo a ritmo sinusal porque es una fibrilación auricular aguda, en ustedes paroxística, en un paciente sin antecedentes cardiovasculares previos. No tiene por qué fibrilar, tengo que regresar. Y el procedimiento por el cual yo lo regreso al paciente a ritmo sinusal se llama cardioversión. Y hay eléctrica y hay farmacológica. Cuando también aplico la cardioversión, acuérdense, cualquier arritmia con inestabilidad hemodinámica, llámese shock, es cardioversión eléctrica. Ya, cualquier arritmia ventricular, supraventricular, que viene con hipotensión, shock, es cardioversión eléctrica. Y tú no piensas, ya, cardioversión eléctrica. Acuérdate de eso. Acuérdate de eso. Ya, pero si me viene un paciente adulto mayor, diabético, hipertenso, antecedente de infarto, que fibrila,
¿Tú crees que esa fibrilación es aguda o el paciente ya fibrila de tiempo, es crónico? Crónico, ¿no? O sea, ese paciente ya fibrila hace tiempo, solamente que algo lo ha descompensado seguramente ya. Ese señor va a seguir fibrilando. No se ha demostrado que sea más beneficioso en estos pacientes el control del ritmo que el control de la frecuencia. O sea, la mortalidad, las complicaciones a largo plazo van a ser las mismas. Las mismas. Más bien los fármacos antiarrítmicos a veces tienen algunos problemas, algunos efectos adversos secundarios. Entonces, a este señor, entonces, ya con lo que hemos hablado, ¿por qué nos iremos? ¿Por control de ritmo o control de frecuencia? Control de frecuencia. Muy bien. Entonces, ya les he hablado siempre objetivos terapéuticos. Les van a ustedes a mencionar de que el objetivo es siempre una frecuencia menos de 100. Ya, sí, es cierto, en promedio, digamos, pero las guías te hablan, tanto la americana del 2014 como la europea del 2016, sobre todo la última, que debe ser menos de 80 en reposo y menos de 110 en actividad. Ya, menos de 100, digamos. Con eso pueden estar contentos. Ahora, tengo la indicación. Si yo les hablo de un fármaco para bajar frecuencia, ¿qué me responden? Beta blocks, muy bien, beta bloqueadores, muy bien. Beta block, excelente, 20, ya. Ya les he dicho, saber la indicación y también tienen que saber la contraindicación, ya, porque algunas condiciones del paciente me pueden hacer elegir uno u otro fármaco. ¿Qué tengo que valorar entonces? ¿Qué tengo que ver? Tengo que ver presencia de hipotensión en el paciente, falla cardíaca, EPOC. Ya sé que si un paciente está con hipotensión, con shock, ¿qué tengo que indicarle? ¿Qué es lo que voy a marcar en el examen? Si tiene shock, hipotensión, cardioversión eléctrica, y ya se acabó el asunto. Tiene falla cardíaca, por ejemplo, falla cardíaca descompensada, beta bloqueadores quizá no sea mi primera opción. En falla cardíaca quizá mi opción sea digitálicos. Si tiene POC o asma descompensados, ¿ah? Beta bloqueadores quizá no sea mi mejor opción. ¿Ok? O sea, tengo que ver la indicación y la contraindicación. Entonces, eh, yo tengo que también acá que diferenciar a dos pacientes. Es muy distinto el paciente que viene, ¿eh? Todo acá tengo como unos hincones en el pecho, ¿no? Está todo tranquilo, el paciente sentado, sin ningún síntoma asociado. Tú lo auscultas, tiene frecuencia cardíaca más de 100, 110, 120, el paciente tranquilo. Y otro paciente que viene, sí, pues con diaforesis, con palpitaciones, dolor torácico, viene a tu emergencia y le encuentras frecuencia cardíaca más de 100, ¿no? Entonces, tienes que saber diferenciar a ese paciente. Entonces, hay un manejo agudo y un manejo crónico. El crónico es el perfil del paciente ambulatorio, que también tiene controlada frecuencia, y el agudo es el que acude a emergencia por lo torácico, disnea, etc. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una falla cardíaca de base, y la fibrilación auricular se descompensa, o sea, aumenta su frecuencia, ¿ya? Acuérdate que al aumentar la frecuencia, el corazón no va a latir bien, y si no late bien, el paciente hace edema pulmonar, se congestiona, viene con mayor disnea, dolor torácico. Eso requiere un manejo agudo. A ese paciente hay que bajarle rápidamente la frecuencia cardíaca. Y si yo quiero bajarle rápidamente, voy a elegir fármacos endovenosos. Endovenosos. Pero si es un paciente de consultorio, que no tiene nada de lo que les he dicho, lo voy a manejar Biora. Ahora, ¿qué es lo que yo elijo? Si ustedes les van a preguntar en general, fármaco de elección para bajar frecuencia cardíaca, yo digo beta bloqueadores. Está muy bien, muy bien. Pero ¿a quién yo no le daría un beta bloqueador, por ejemplo? A una falla cardíaca descompensada o un asma EPOC descompensado. No le darían ellos beta bloqueadores. Si tuviera una falla cardíaca descompensada, yo podría optar por un digitálico. Un digitálico. Y endovenoso es la natosia. ¿Cuándo usaré, por ejemplo, antagonistas de canales de calcio? Y el verapamilo diltiazem pertenecen a un grupo especial
de antagonistas de canales de calcio. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se dividen los antagonistas? Ya, los antagonistas se dividen en dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos son, por ejemplo, nifedipino, amlodipino. Y los dihidropiridínicos son vasodilatadores, o sea, solamente me bajan la presión vasodilatando, son potentes vasodilatadores. Los no dihidropiridínicos, verapamilo y diltiazem, aparte de ser vasodilatadores, también tienen efecto cronotropo negativo e inotropo negativo. ¿Ya? Verapamilo y diltiazem tienen efecto cronotropo negativo e inotropo negativo. Entonces, en un paciente con falla cardíaca y fibrilación, ¿le darían verapamilo o diltiazem? No, o sea, lo matas al paciente que tiene efecto inotropo negativo, va a ser un edema pulmonar más severo, no. Podría ser una opción en pacientes que fibrilan sin falla cardíaca, o sea, asegúrate que no tengan falla cardíaca. Por eso que no se usan mucho, porque la mayoría tiene de base ese problema cardíaco. Pero tú tienes siempre alternativas, o sea, tienes tu primera línea y alternativas terapéuticas. En el manejo crónico, lo mismo, ¿no es cierto? Beta-bloqueadores, antagonistas digitálicos. ¿Algún otro fármaco que ustedes han visto que usen para manejo de frecuencia en fibrilación auricular? ¿Algún otro medicamento que ustedes recuerden? A ver, si me ponen en el chat. Otro medicamento que ustedes han visto en la emergencia, que lo usan para manejo de frecuencia. Muy bien, amibarona. Ya. Amibarona es un fármaco antiarrítmico, o sea, lo van a encontrar dentro de los antiarrítmicos. También tiene efecto en baja frecuencia cardíaca, pero no es tu primera línea, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera línea. Te será pues tu quinta línea para manejar frecuencia. ¿Ya? Ojo, frecuencia, como antiarrítmico sí, pero para frecuencia acá abajo. Pero doctor, ¿por qué lo usan en el hospital? ¿Por qué lo usamos en el hospital? Porque en el hospital no tenemos beta-bloqueadores endovenosos, no tenemos o no están indicados, tiene falla, antagonistas endovenosos, y a veces tampoco hay digitálicos endovenosos. Entonces, como no hay, ¿qué uso? El fármaco de quinta línea, el que está abajo, ¿no? Amiodarona. ¿Ok? Y como tú ves eso, que lo deje el médico en emergencia, tú te grabas eso, ese es el de elección, no es el de elección, es el fármaco que está abajo, pero como no hay, usas ese. ¿Ok? Amiodarona se usa como fármaco antiarrítmico para cardioversión farmacológica en pacientes con fibrilación y que tengan de base falla cardíaca, eso sí. ¿No? Aquí está. Objetivos. Y miren cómo dividen acá el paciente. FEBI, fracción de eyección baja, fracción de eyección más de 40. A los demás de 40 tú vas a darle o antagonistas, o beta-bloqueadores, o digitálicos. Pero con FEBI menos de 40, solamente beta-bloqueadores o solamente digitálicos. No se usan con antagonistas. Yo les he dicho que una falla cardíaca muy descompensada, de preferencia no usar beta-bloqueadores de inicio. Bueno, ya se compensa la falla cardíaca, puede tener FEBI de menos de 40, 30, beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores está dentro de los fármacos. Es más, que tú vas a dar en una falla cardíaca porque disminuye la mortalidad. Pero no vas a darlo de inicio en un paciente muy descompensado. No. Porque también me pueden bajar un poco la frecuencia cardíaca, pero a largo plazo disminuye lo que es la mortalidad. Si no responde a un fármaco, le puedes agregar el otro. O sea, puedes hacer también combinaciones. Y acá les pongo el tema de las dosis de los medicamentos para que lo tengan ustedes en cuenta. Entonces ya saben ustedes cómo enfocar una fibrilación auricular. Te dicen, fibrilación auricular, sabes hacer el diagnóstico, sabes cómo clasificarla, sabes, te preguntan cómo manejarla, 3 pautas, doctor. Prevención del tromboembolismo, o sea, anticoagulación, y ya sabes cómo ver eso. Control del ritmo, frecuencia. Del ritmo, tú ni te preocupes, ¿ya? El control del ritmo no va a ser trabajo del médico general, no es trabajo tampoco del internista, de los cardiólogos. Es más, ese es de los electrofisiólogos. Lo que sí es su trabajo, ¿no? En medicina interna es control de frecuencia, eso sí. ¿Ya? Y la mayoría son para control de frecuencia.
Muy bien. Sigamos. 50 años, traía emergencia por fiebre y vómitos. Al examen Glauco 13, presión arterial 70-40, cardíaca 115, 30 por minuto, dolor a la palpación de flancos, PPL positivo bilateral. Mm, a ver, ¿cuál es el diagnóstico en este caso? ¿Qué me dicen? Shock séptico, pielonefritis probable, pielonefritis ITU. Ya. Fiebre, vómitos, Glauco 13, hipotensión, taquicardia, taquipnea, dolor en flancos, PPL positivo bilateral. Estamos de acuerdo de que es una pielonefritis aguda probable, ¿no? Acá tú hablas de probabilidad solo con clínica porque falta el examen de confirmación, que será un examen de orina o un urocultivo finalmente, ¿no? Pero acuérdense colocar en emergencia los diagnósticos por prioridades. ¿Cuál será la prioridad acá en el diagnóstico? Lo primerito que tiene que ver acá. El primer diagnóstico de los que más o menos me han estado diciendo, ¿no? ¿Será pielonefritis? Yo lo colocaría como un shock séptico probable. ¿Ya? Sí, shock séptico probable. Y abajo por pielonefritis, ¿no? Aguda. Yo les sugiero que no use mucho el término ITU. O sea, tienes que tú discernir bien entre si es cistitis o es pielonefritis. La cistitis aguda viene con disuria poliaquiuria, ¿no? Dolor suprapúbico, tenesmo. La pielonefritis no viene con disuria, no viene con poliaquiuria, no viene con tenesmo, viene con dolor en flancos, PPL positivo. Nunca se olviden, fiebre, vómitos. Paciente, mujer con fiebre y vómitos, plantea pielonefritis. A veces ni siquiera te dicen que le duele la espalda, flancos, ¿no? Y tú al examinarla recién encuentras el dolor, fiebre y vómitos. Eso es lo clásico. Síndrome febril, o sea, un síndrome febril para la magnitud del caso no va, ¿no? Acuérdate, en emergencia tú tienes que colocar lo más importante. Fiebre forma parte del cuadro, ¿no? Lo pones como un shock séptico probable. Muy bien. ¿Cuál sería su plan de trabajo? ¿Qué le pediría? A ver, quiero que me pongan acá. Shock séptico por hipotensión, no, ¿no? O sea, sería shock séptico probable. Claro. Ocultiva hemograma. Metamizol, ecohemograma. Hidratación. Hemograma PCR, orina con urocultivo. Bolo de 200 stat. Tratamiento empírico. Ya. En lo que es shock séptico, específicamente shock séptico, la palabra plan de trabajo es más amplio. Va más allá de pedir exámenes auxiliares. Y está bien que me hayan mencionado hidratación y todo lo demás. Ya. Hacemos un stop en las respuestas y les pregunto ahora, ustedes le ponen un examen y te ponen un paciente séptico o con shock séptico y te preguntan así puntual, la primera medida terapéutica en un paciente con sepsis o shock séptico, ¿cuál es? Sí, la primera medida terapéutica en un paciente con sepsis o shock séptico es fluidoterapia. De arranque, fluidoterapia es lo primero que tienes que hacer. Muy bien. ¿Qué fluido le pones? ¿Qué tipo de fluidos? Cristaloides. ¿Cuánto de volumen le pones? Porque tú le vas a decir a la enfermera, jefa, a chorro, pásale un frasco a chorro. ¿Qué significa chorro en bolos, stat? ¿Qué significa? 500 cc. Mira, el volumen inicial de resucitación en un paciente con hipotensión, con shock séptico o shock hipovolémico, es de 30 mililitros por kilo.
En un paciente de 70 kilos, ¿sería cuánto? Sería 2100 mililitros, ¿no? 2100 mililitros, o sea, 2 litros 100. Ya. Lo que han dicho está bien. ¿Cómo vas a pasarlo? Vas a pasarlo en bolos de 500 mililitros. 500 mililitros cada 15 minutos. 500 cada 15. Estos 2 litros 100. O sea, más o menos en una hora ya se han acabado los 2 litros 100, ¿no? Doctor, pero obviamente con una bránula corta, gruesa, periférico, no central, periférico, catéter número 16, ¿ya? Si no pasa, si no gotea rápido, agarras tu tensiómetro, el manguito de tensiómetro, el brazalete, perdón, y lo pones alrededor del cloruro y lo insuflas. Y ahí sí pasa chorro, ¿no? Muy bien, esto es todo lo que se le pide al paciente: hemograma, tiene leucocitosis, con bastonados, tiene falla renal que puede ser aguda por hipoperfusión, por la sepsis, lactato más de 2, miren, más de 2, piguria, sí, se confirma lo que es el diagnóstico. Ahora, ¿cómo yo confirmo que es un shock séptico? Como en el cólera, pero así dicen que hacía, ¿no? 2 vías y con los tensiómetros, ¿no? ¿Cómo yo confirmo que es un shock séptico? Cuando no responde fluidos. Porque no responde a fluidos. Muy bien. Este, ¿cuánto de fluidos? Este volumen. Esos 30 mililitros por kilo, 2 litros 100 en bolo de 500 cada 15 minutos. Si no responde a esto, yo digo que es un shock séptico. Shock séptico, ¿ya? Obviamente, tampoco es pues que tú vas a esperar que pasen los últimos 100 mililitros de eso para decir shock séptico, ¿no? O sea, en la vida real ya va 1,5 litros, falta 500 cc y no responde, eso es un shock séptico, ¿no? Tú tienes que ya tomar la decisión. No, doctor, falta 50 mililitros para que pase, no va a responder el paciente. Bueno, o sea, ya falta medio litro, tú ya dices shock séptico y tienes que actuar como tal, pues no eres tan estricto en eso, ¿no? Este volumen debería ser pasado en las primeras horas, primeras 2 a 3 horas. Incluso vas a pasarlo en una hora. O sea, en una hora ya debes tener el diagnóstico de shock séptico, ¿no? Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de sepsis? ¿Ah? Diagnóstico de sepsis, ¿cómo se hace? ¿Se acuerdan? ¿Qué usamos para diagnosticar sepsis? SOFA, muy bien. ¿Y qué me dice? SIRS, muy bien, Diego. ¿Qué me dicen del SIRS? ¿Existe o no existe? ¿Existe o no existe? Sí existe, no existe. Doctores, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica sí existe. Lo que pasa es que ya no lo usan para diagnóstico de sepsis. Pero, por ejemplo, un paciente con una pancreatitis aguda, un gran quemado, un politraumatizado, un lupus, puede hacer SIRS tranquilamente. Eso existe. Pero ya no lo usan para el diagnóstico de sepsis. ¿Qué usamos? Usamos lo que es el QIDS-SOFA, con lo que ustedes ya conocen. Y el QIDS-SOFA me habla de sepsis probable cuando digo a 2 puntos. Y luego aplico el SOFA. El SOFA tiene estas variables, que tiene estos puntajes. Estos puntajes es grande, eso no te lo vas a memorizar, ¿no? Sacas tu celular y te calculas. Y acá recién con SOFA, si es mayor o igual a 2 puntos, recién me habla de lo que es sepsis. Ahora, como todo en medicina cambia, acuérdense de que eso también está en una evaluación y bastante discutido. Lo que pasa que el SIRS, ¿por qué ya decían que no se usaba? Porque me subdiagnosticaba sepsis, ¿ya? Porque algunos pacientes no cumplían todos los criterios, querían incluir a más población, pero acá ahora la crítica ya va en otro sentido, porque de un subdiagnóstico pasamos a un sobrediagnóstico, dicen, ¿no? Yo les digo, a ver, en cualquier emergencia,
¿Cuántos pacientes que están en una emergencia tienen al menos 2 puntos? A ver. Cualquier paciente agarren ahí, ¿eh? De cirugía, de traumato, de medicina, ¿cuántos al menos tienen dos puntos de eso? Todos, ¿no es cierto? Entonces, dije, no, pues de un subdiagnóstico hemos pasado a un sobrediagnóstico. La cosa que todo está en discusión, ¿ya? Pero esto es lo que ahora se usa. Entonces, tu primera indicación terapéutica siempre va a ser fluidos. Tienes un paciente séptico que no responde a la fluidoterapia inicial, que ya saben qué solución es y cuánto volumen es, y requiere vasopresores para mantener una presión arterial media menor o igual a 65, y tiene un lactato, importante el lactato, lo obtienes con el AGA, mayor o igual a 2, es un shock séptico, y debería recibir vasopresores. ¿Cuál es el vasopresor de elección? La noradrenalina. Y si no responde a noradrenalina, ¿qué le puedes agregar? No, dobuta es cuando hay disfunción cardíaca. Acuérdate. Dobutamina, no. Dobutamina es cuando hay disfunción cardíaca, cuando tienes falla cardíaca, shock cardiogénico. Exacto. Adrenalina, vasopresina. Le agregas esto. Los otros de acá, dopamina, fenilefrina, ya no se usan, ya son muy arritmogénicos. Les dije que lo que es el plan de trabajo en un paciente con sepsis, shock séptico, no solamente es pedir laboratorio. Hay algunas cosas que tú tienes que hacer en la primera hora de atención. Pero tu paciente viene a las 12, a la 1, ya tiene que tener todo eso y tienes que haber hecho todo eso. ¿Qué es todo eso? Ya, el diagnóstico. O sea, el diagnóstico ya saben, es con fluidos, si no responde y punto. Laboratorio. ¿Qué es importante en el laboratorio? Lactato. Eso lo tienes con el AGA. Lactato más de 2. Muy bien. Ver también lo que es función renal. Muchos fármacos van a ser nefrotóxicos. Hemograma. Dentro del laboratorio también pedir cultivos y uso de antibióticos, ¿no? Es cierto, si tú vas a iniciar antibióticos antes de sacar el cultivo, la sensibilidad del cultivo puede bajar a menos de 50%. Pero que eso no sea una justificación para no iniciar antibióticos. Doctor, como no hay hemocultivo en el hospital, no le hemos iniciado antibióticos y ya han pasado 12 horas. No, no me importa, yo le inicio. ¿Ya? Yo le inicio. ¿Y qué antibiótico le inicio? El de mayor espectro para el foco probable. Porque el foco probable me habla del germen más frecuente. Por ejemplo, si tengo una pilonefritis, ¿cuál es el germen más frecuente causante de pilonefritis? E. coli. E. coli, que es un gran negativo. ¿Qué antibióticos me cubren gran negativos? Y yo tengo que pensar que es un gran negativo resistente, o sea, no es cualquier E. coli, ¿eh? No es un E. coli común y corriente, ¿no? Es un E. coli que me da un shock séptico, o sea, debe ser un germen maligno, ¿no? Entonces yo uso un antibiótico, pues, del mayor espectro. ¿Qué antibióticos me cubren gran negativos resistentes? Carbapenems, muy bien, Katy, muy bien, Luz. Carbapenems. Distinto que me ven una paciente X con una pielonefritis, ¿no? Sin mayor complicación, yo le doy ceftriaxona y le digo, señora, vamos a darle ceftriaxona y en 3, 5 días vamos a ver si el antibiótico funciona. Tiene buena respuesta, en 3 días continuamos. Si no hay buena respuesta en 3 días, lo cambiamos. Pero un shock séptico no vas a decirle, señora, vamos a darle ceftre en 3 días. No, pues en un día se muere la paciente, ¿no? Como tú no quieres que pase eso, inicio con lo mejor que tengo. Carbapenems, ¿no? Claro, si el cultivo a los 3 días me sale que es sensible a ceftriaxona, hago la descalación. Le puedo pasar ceftriaxona, ¿no? Manda lo que es el cultivo. También en la primera hora tengo que ver lo que es la medicación vasoactiva. Yo ya tengo que decidir usar vasopresores. Esto tengo que hacer, este es mi plan de trabajo. Y lo tengo que hacer en la primera hora de atención al paciente. Mucho me han hablado de los corticoides, ya es bastante discutido. Se usa en shock séptico refractario como una alternativa. Ver si le doy o no, ¿no? Aquel que no responde a noradrenalina podría estar. La glicemia siempre tiene que ser menos también de 180, ¿ya? Menos de 180. Y si hay hiperglicemia, el manejo es con insulina. Muy bien.
Me han dicho que el fluido de elección, ¿cuáles son? Los cristaloides, ¿no? Ustedes han escuchado de los cristaloides balanceados, así se llaman, cristaloides balanceados. ¿Cuáles son? Cristaloides balanceados. Ya, son aquellos que tienen una mayor composición de electrolitos y menor cantidad de cloro. Menor cantidad de cloro. Mira, acá tenemos cloruro y tenemos Ringer. El cloruro tiene 308 miliosmoles, ¿no? ¿Cuánto es la osmolaridad normal? ¿Cuánto es la osmolaridad normal? Depende de lo que leas, ¿no? Yo la tengo como 275 a 285 o 290 miliosmoles por kilo de agua. ¿Ya? Entonces, cuando una solución tiene una osmolaridad lo más parecida al plasma, es una solución isotónica. Cloruro tiene casi igual, se pasa un poquito, pero es considerada una solución isotónica. Los 308 es por 154 de sodio, 154 de cloro. El Ringer tiene una composición que me da 277 ¿no? osmoles, que es un poco más parecido a la osmolaridad, y se debe esto a una composición más variable de electrolitos. Sodio, cloro, potasio, calcio, lactato. Pero sobre todo, mira, tiene menos cloro. Menos cloro. ¿Y eso de qué forma puede influenciar? De que tenga menos cloro y por eso algunos prefieren dar Ringer, ¿no? La indicación siempre va a ser cristaloides. ¿Tienes Ringer? De preferencia bien. No tienes, no te preocupes, dale cloruro. Pero siempre cristaloides. ¿Por qué el Ringer podría ser mejor? Más caro, sí. Escaso también. Mira, es algo bien interesante, ¿no? O sea, si bien es cierto, no te dice que no tienes que usar cloruro, pero es algo que te dice que tendrías que tener cuidado y observar. Por ejemplo, el cloro es un ion con carga negativa, ¿no? Es un anión. Es un anión. Si yo doy mucho anión, mucho cloro, mucho anión, ese anión tiene que ocupar un lugar, el lugar de los aniones. Y para ocupar un lugar, tiene que desplazar a otro anión. ¿A qué otro anión desplaza? Desplaza el bicarbonato. O sea, el cloro desplaza el bicarbonato y ocupa su lugar. ¿Y qué pasa cuando el bicarbonato disminuye? ¿Qué estado ácido-base se produce? Acidosis. Acidosis metabólica hiperclorémica. Hiperclorémica. Entonces, si por ahí les preguntan cuál es un efecto adverso probable de mucha infusión de cloruro, acidosis metabólica hiperclorémica. Lo cual no pasaría con Ringer. Ahora, ojo, tampoco es para que mañana, no, que el otorrino nos ha dicho que no usemos cloruro, porque no. Ya, o sea, si bien es cierto, me produce ese efecto, no se ha visto todavía que tenga un impacto clínico importante. O sea, no es algo para decir cloruro suspendido, ya no uso, no. Simplemente es algo que tienes que tener en cuenta. ¿Ya? O sea, no digan, no, doctor, a mí ya me han enseñado que el cloruro hace daño, ¿no? Es algo que tienes que tener en cuenta, nada más, doctor, como algo interesante para que lo comentes. Doctor, puede producir acidosis metabólica hiperclorémica, vas a ver que ni te van a entender, seguro. ¿Ya? Para que lo tengas en consideración. Eso no pasa con los cristaloides balanceados. ¿Ya? Este cuadro es muy interesante, oye. ¿Ustedes saben qué cantidad de cloruro, de un litro de cloruro se queda en el intravascular? Solamente un tercio, tanto de cloruro como de los balanceados. O sea, tú le pones un litro y solo 180 se va al plasma, el resto se va al intersticio. Olvídate. Mira, solo un tercio del volumen de un litro de cloruro se va al intravascular, el resto se va afuera. Entonces, hay unas otras soluciones con moléculas de alto peso molecular, que evita que éstas se escapen del vaso sanguíneo.
y todo se queda en el intravascular, y son los coloides. Sustancias que poseen moléculas de alto peso molecular, ¿no? De tal manera que se evita que se escapen del vaso sanguíneo. Y todo se queda en el plasma. Pones un litro se queda dentro. Ahí tienen la poligelina, hemacel, la albúmina. Entonces, ¿son mejores que los cristaloides? ¿Sí o no? Depende, ya. Esa palabra en medicina es mágica, ¿no? Cuando te pregunten algo, tú respondes, depende, y el doctor te va a decir, sí, exacto, porque todo depende en medicina. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, tu razonamiento fisiofarmacológico te dice de que sí, ¿no? O sea, por fisiología todo se queda. Entonces, debe ser así en la práctica clínica. Eso ya lo estudiaron. Es más, cuando salieron coloides, usen coloides, son lo máximo. Pero cuando lo llevaron a la práctica clínica, se dieron cuenta de que la mortalidad era igual y en algunos grupos era mayor con los coloides. ¿Qué pasaba? Lo que pasa es que dentro del endotelio, en el endotelio, hay un glucocálix. Un glucocálix que evita que las moléculas se escapen del vaso sanguíneo. En un paciente agudo, séptico, politraumatizado, posoperado, con pancreatitis, ese glucocálix se pierde. Si se pierde ese glucocálix, esas moléculas grandotas se van a escapar del vaso sanguíneo. Y más bien por efecto osmótico me jalan más agua. Entonces, por eso que si bien estos fisiológicamente se quedan dentro, puede que en un paciente agudo no suceda eso. Por eso, de arranque de elección siempre son los cristaloides. Entonces, cuando tu razonamiento fisiofarmacológico aplicado a la práctica clínica ves que no es correcto, no es como lo esperabas, ¿qué tienes que pensar? Que hay otras variables seguramente que tú no estabas midiendo. En ese caso es el glucocálix, ¿no? Tú no te lo estabas imaginando, tú estabas viendo, oye, esa molécula no se va a escapar, se va a quedar ahí, debe ser mejor, y no es así. Para que lo tengas en cuenta, ese gráfico siempre me ha gustado. Ya, estas son las soluciones cristaloides balanceadas. El más común es el Ringer, tenemos Harman y Plasma Light. Ya con las justas a veces hay Ringer, ¿ok? Y eso. Y las composiciones para que lo tengas en cuenta. Entonces, los cristaloides balanceados y cloruros se usan para resucitar. Fluidoterapia de resucitación, de reanimación. ¿Cuál es esa? La que les he dicho, ¿no? 30 mililitros por kilo, bolos de 500 cada 15 minutos. Cualquier paciente con shock hipovolémico, ¿ya? Debería responder por lo menos inicialmente a ese volumen inicial. Cualquier paciente con shock hipovolémico debería responder, aunque sea parcialmente, a ese volumen inicial, de 30 ml por kilo en bolos de 500 cada 10 minutos. Si un paciente catalogado inicialmente como hipovolémico no responde a eso, tienes que replantear el diagnóstico. Oye, no será un shock séptico, no será cardiogénico, no será un Addison. Acuérdate que la falla subparrenal también viene con hipotensión. Te replanteas ese diagnóstico si no responde a ese volumen. Entonces, eso es lo que es el reto de fluidos. ¿Ya? Que a veces van a escuchar, pásale un cloruro a chorro, y no sabes tú, no sé, que le abra todo el caño, o sea, ¿qué significa? Bolos de 500, cada 15 minutos, con monitoreo, 30 ml por kilo, significa eso. Ya, objetivos terapéuticos, ya les he dicho, toda indicación tiene objetivos que lograr. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas que yo tengo que hacer en la primera hora, tienen que tener un impacto. Y ese impacto lo voy a evaluar por lo menos en las primeras 6 horas. ¿Qué tengo que lograr? Sobre todo los dos primeros. Una presión arterial media mayor o igual a 65 y una diuresis mayor o igual a 0,5 mililitros por kilogramo. Eso es lo que yo tengo que lograr en el manejo de un paciente con shock séptico, ¿ya? Con mis antibióticos, con mis fluidos, con mis opresores. Si no logro eso en ese tiempo, algo estoy haciendo mal, lo tengo que corregir. O sea, acuérdense, siempre en terapéutica, cuando yo indico algo, hay un objetivo que cumplir. En diabetes es hemoglobina glicosilada, en otras patologías es otra cosa. Acá es presión arterial media, diuresis. ¿Ya? Lo que tenéis que hacer. Para que recuerden lo que es, esto nos ha servido para recordar lo que son fluidos, ¿no? Es importante.
Sigamos, creo que es el último caso. A ver, es 25 años, varón, acude por baja térmica de 4 días de evolución. Cefalea, tromialgias intensas, niega otras molestias. ¿Cuál es el diagnóstico? Problemas o síntomas. Yo no sé qué tengo el paciente, planteo problemas. Eso es otra cosa. Viene un paciente con dolor abdominal intenso, le ponen diagnóstico de pancreatitis aguda, ya tiene enzimas, lo pasan a piso. Si ya tiene el diagnóstico de pancreatitis, ya no le pongas pues síndrome doloroso abdominal, o sea, ya le pones de frente pancreatitis aguda y le pones su clasificación. Síndrome yo le pongo cuando no sé qué tiene el paciente. Si ya sé qué tiene el paciente, ya le pongo el diagnóstico, pues, ¿no? Síndrome de derrame pleural, ya no, o sea, ya es tuberculosis pleural, es importante. Probable dengue, exacto, puedes catalogarlo como un síntoma febril, como un dengue probable. Dengue probable. Todo va a depender de la epidemiología. Ahora con el calentamiento, pues el dengue es en todo sitio, pues ya no hay zona que... Muy bien. ¿Cuál será el plan de trabajo? ¿Qué le puede decir? Síndrome febril, descartar dengue. Si viene de Lima, ahora no pensar en dengue, ¿no? Plan de trabajo. Ya casi nos enfocamos en lo que es laboratorio inicialmente. Hemograma. No, acá quiero que nos enfoquemos en lo que es laboratorio, ¿no? Nunca se olviden de la función renal, ¿no? Miren, para mí, todo paciente que se hospitaliza, independientemente de lo que tenga, tiene que tener hemograma, ¿ya? Glucosa, la creatinina, ¿ya? Tiene que tener también un examen de orina y tiene que tener una placa de tórax. La placa de tórax tiene que ser parte de tu examen físico. Recuerda que la ocultación solo te detecta un 30% de anomalías. Y es un paciente que no responde al llamado, que no puede movilizarse, algunos ni lo ocultan por la parte de atrás, solo por adelante. Tiene que ser parte de tu evaluación siempre. Una creatinina funcional es importante. Va a recibir medicamentos, algunos de ellos son nefrotóxicos y requieren corrección. Hay que tener siempre una hemoglobina basal, no saber si el paciente tiene una complicación que puede condicionar sangrado, ¿no? Entonces, exámenes básicos siempre, hemograma, glucosa de creatinina, examen de orina, placa. Sobre eso pido algo más, ¿no? Hemograma para ver plaquetas, AGA para ver lactato, perfil hepático está bien, ya, antígeno NS1, exacto, para ver dengue, ELISA IgM a partir del quinto día quizás. Ah, ELISA IgM, ¿no? Bueno, IgM sobre todo a partir del quinto día. Tiene 13 hemoglobina, parece que tiene leucopenia, plaquetopenia leve, ¿no? Los dengues en general cursan con esas alteraciones, ¿no? Sobre todo en los primeros días hay leucopenia, plaquetopenia y luego ya se normaliza. Me interesa mucho lo que es la función renal, esto sin alteraciones. ¿Ustedes se acuerdan el virus del dengue a qué grupo pertenece? Flavivirus. Pertenecen sí a lo que son los arbovirus. Arbovirus son virus transmitidos por artrópodos. Tenemos los togavirus, los flavivirus, bunyavirus, arreovirus, afalvirus. Los que tenemos en el Perú, ¿cuáles son? De los togavirus, chikungunya, flavivirus, fiebre amarilla, dengue y zika. ¿Y qué más tenemos? ¿Alguno más que ustedes conozcan que se haya reportado? En la selva, por ejemplo, se reporta el virus Mayaro y también fiebre por Oropuch. Pues suelen ser parecidos a lo que es dengue, ¿no? Pero quizás los clásicos sean dengue, fiebre amarilla, zika, chikungunya. Virus transmitidos por artrópodos, ¿no? Ya saben que la condición es que esté el vector, ¿no? Donde esté el vector puede estar la enfermedad. Y recuerden que dengue, fiebre amarilla, chikungunya, zika comparten un solo vector, ¿no? Que es el Aedes aegypti, ¿ya? Entonces, acá en Lima puede haber fiebre amarilla. ¿Ha habido fiebre amarilla antes, saben? En Lima. ¿Ha habido hace tiempo fiebre amarilla o no? ¿Ha habido o no ha habido? Nada es absoluto.
¿Ustedes saben por qué se creó el hospital 2 de mayo? Justamente fue el aniversario del 28. Justamente se creó hace 140 y tantos años, hace 150 años, por una epidemia que hubo en Lima de fiebre amarilla. Entonces, en ese tiempo, el hospital más grande de Lima era el Hospital San Andrés de Barrios Altos, que queda al costado de la comisaría de San Andrés. Y como hubo la epidemia de fiebre amarilla, el hospital rebalsó y quedaron en el Hospital 2 de Mayo. En ese tiempo hubo fiebre amarilla, para que lo tengan en cuenta. La cosa, ustedes ya saben que es producido por la doctora Elsie Gipti. Hay 4 serotipos, en 1, 2, 3 y 4. La presencia de los serotipos va a ser variable durante cada epidemia, ¿no? El problema es que, ¿por qué son importantes los serotipos? ¿Por qué es importante conocer el tema de los serotipos? La gravedad. Lo que pasa que, ¿cuál es el principal factor de riesgo para gravedad? Principal factor de riesgo para gravedad, severidad. Es una infección previa por un serotipo distinto. Una infección previa por un serotipo distinto. ¿Ya? Miren, eso de acá es lo que, es lo que, exacto, acá he puesto mar rojo, islas blancas. Acuérdense que el dengue tiene 3 fases. La primera fase es una fase febril, la segunda fase es la fase crítica y la tercera fase es la fase de recuperación. Al final de la fase febril aparece ese rash, que lo llaman islas blancas en un mar rojo. Islas blancas en un mar rojo. ¿Ya? Islas blancas en un mar rojo. Si se dan cuenta, hay un rash y de fondo espacios blancos, ¿no? Eso aparece al final de la primera fase febril. ¿Ya? ¿Cuánto es el tiempo de duración del dengue, más o menos? ¿Cuál es el tiempo de duración del dengue? Tiempo de duración del dengue. Fase febril, 3, 5 días. Fase crítica, 3 días. Fase de recuperación, otros 3, 5 días. El dengue te dura 10, 14 días, más o menos. Máximo 14 días. Máximo 14 días. O sea, no hay dengue de más de 2 semanas, ¿no? No existe. En 10 días tú ya el cuadro se resuelve o se complica y el paciente fallece. ¿Ok? Acá es cómo se clasifica actualmente. Ya no hay dengue hemorrágico, ya no hay shock por dengue. El dengue se divide en dengue grave y en dengue sin signo de alarma y con signo de alarma, ¿no? Signo de alarma como dolor intenso, vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, sangrado en las mucosas, etcétera, ¿no? ¿Para qué se divide así? Porque el dengue sin signos de alarma se puede ir a su casa, con signos de alarma se hospitaliza para recibir fluidoterapia, y el dengue grave es el que va a UCI, ¿no es cierto? Igual va para este soporte. Aquí están las fases de la enfermedad. La fase febril, 3 hasta 5 días quizás. Fase crítica, 2, 3 días. Y fase de recuperación. ¿Por qué se complica el dengue? Lo que pasa es que hay un aumento de la permeabilidad capilar. O sea, los fluidos se pueden escapar de los vasos sanguíneos. Y me disminuye el volumen circulante efectivo y puede haber hipotensión, shock en estos casos. Miren cómo los anticuerpos anti-IgM aparecen al tercer día, se hacen visibles al quinto día. Por eso que la ELISA IgM se pide al quinto día más o menos de la enfermedad, ¿no? Pero la viremia está desde el primer día. Y la viremia yo la detecto con el antígeno NS1. Antígeno NS1. Yo detecto lo que es el virus. Es un antígeno, viremia. Puedo pedirlo desde el inicio y al quinto día ELISA IgM. Entonces, un paciente con dengue se complica al tercer, quinto día más o menos. Acá se puede chocar, hace shock y hace disfunción orgánica, hace hipoperfusión orgánica. Diagnóstico diferencial va a depender obviamente de la zona, ¿no? En la selva, sobre todo, aunque también en Lima, leptospirosis, en épocas de influenza, en la sierra central riquezia, en la selva malaria,
etcétera, ¿no? Va a depender de síntomas acompañantes y epidemiología. La serología acá, para que lo tengan en consideración, antígeno NS1 a partir del primer día lo puedes pedir, ELISA y IgM a partir del quinto día, ¿no? Es lo que se pide. ¿Cómo se maneja el dengue? Soporte, ¿no? Fluidoterapia, sobre todo. Y bueno, eso es con respecto a la enfermedad, ¿no? Acuérdense que no puede haber más de 10, 14 días de dengue, ¿no? Todo se resuelve en ese tiempo. Muy bien. Y por último, solamente quiero repasar algunos cuadros clínicos característicos de parasitosis. Por ejemplo, si les pusieran un caso de ascariosis, ¿cuál sería el cuadro clínico característico que ustedes podrán recordar? Cuadro clínico característico de ascariosis. Muy bien, justamente lo que está acá, ¿no? La obstrucción intestinal. Muy bien. Cuadro clínico característico de las uncinarias. ¿Cuál sería? Anemia ferropénica. Miren cómo en su aparato bucal tiene una serie de dientes y ganchos que se enclavan literalmente en la mucosa y son hematófagos. Y también producen anticoagulantes, pacientes sangran. Es la parasitosis más asociada con anemia ferropénica. Estrongiloides, ¿cuál es su característica? ¿Cuál es su característica? En inmunosuprimidos hace cuadros sistémicos, ¿ya? Y algo muy interesante, las larvas filariformes se pueden encontrar en la mucosa del colon y la filariforme atraviesa la mucosa del colon y se vuelve sistémica. Y al atravesar la mucosa del colon lleva consigo E. coli. La E. coli la mete al torrente sanguíneo y el paciente hace sepsis por gram negativos. Cuadro sistémico de sepsis con gram negativos, estrongiloides, ¿no? Ciclos de autorreplicación. Así. Interesante. Los parásitos que hacen los ciclo de los, ¿qué cosa significa? Que el gusano adulto, antes de localizarse en el intestino, tiene que hacer un ciclo de descirculación pulmonar. ¿Quiénes hacen ciclo de los? Estrongiloides, uncinarias y ascaris, los tres. Y sobre todo ascaris, a su paso por el pulmón, me puede producir una neumonía eosinofílica asociada a parasitosis. Y la neumonía eosinofílica asociada a parasitosis, ¿cómo se llama? Síndrome de Loeffler. Loeffler, muy bien, Loeffler. Es una neumonía eosinofílica, sobre todo por ascaris. ¿Cuál es el cuadro clínico característico de Trichuris trichura? Prolapso rectal, niño con prolapso rectal. También me puede dar una anemia ferropénica, pero más es con uncinarias. ¿Ya? ¿Qué de común tienen trichuris, estrongiloides, uncinarias y ascaris? Que son nemátodos. Son gusanos cilíndricos, nemátodos. ¿Cuál es el antiparasitario de elección para los nemátodos? Antiparasitario de elección para los nemátodos. Puede ser o albendazol o mebendazol. El albendazol tiene la propiedad que se absorbe mejor que mebendazol, ¿no? Puede ser que los dos, albendazol o mebendazol, pero albendazol se absorbe mejor. El único que no se deja albendazol o mebendazol es estrongiloides. Porque estrongiloides, ¿qué se indica? Ivermectina. Muy bien, eso es lo que tienen que saber. Ivermectina. Y me parece que eso es todo. Muy bien. Espero que la charla haya sido provechosa el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Ya lo estamos viendo más adelante. Gracias.